Bienvenidos, lo hiciste, sobreviviste el primer capítulo. Bienvenido al segundo capítulo de Send Scout / cocina / yeah. Hoy vamos a preparar un plato aún más fácil del que hicimos antes. Este se llama bife, más bien conocido como carne asada, también conocido como comida. Para esto solo vas a necesitar arroz, tomate, cebolla, carne, papas y instrumentos los mismos que la anterior vez, excepto que ahora le aumentamos un sartén y eso es todo. Gracias. La primera cosa que vamos a hacer es fritar el arroz. Tú piensas que el arroz no se frita, pero hay una investigación científica a cargo de la Universidad de... No, que dice que sí se frita. Entonces para ello le esperas a que se caliente. Una manera de ver que se caliente es poner tu mano, pero la otra es solo esperar a que se caliente. Tú decides cuál usar. Le echas aceite. La misma investigación científica dice que una taza de arroz es para 4 personas. Again. ¿Qué pasa? Si pasa esto es que el arroz de tu fuego está muy fuerte y lo tienes que mover con cuidado. Esto sí es importante porque si lo mueves como... Si lo mueves como si no hubiera un mañana, se va a romper el arroz y sale horrible. No horrible, ¿no? Pero sale roto. Por cada taza... ¡Ah, me quemé! Bueno, por cada taza de arroz son 2 tazas de agua. Eso también lo sostiene el dicho estudio que te dije. Y revuelves hasta que todo el arroz quede más o menos así. Obvia las partes quemadas. Esto va a estar heavy. Después le echas agua. 2 veces la cantidad que echaste de arroz. Y le echas sal. Editor, pon la sal. ¡No hay sal! Tenemos un problema con la sal en este programa. Ahora, mientras cose, aprovechas para, adivina qué. Esta es la siguiente actividad favorita de este programa y aparentemente todos nuestros platos tienen papa, así que pelas la papa. ¿Viste cómo escuchó mi voz? ¿Viste cómo se escuchó mi voz? ¿Dónde está Jack? Algo que no les dije en el anterior programa es que tienes que sacar esto. ¡Ay! ¡Bam! Primera parte del plato lista. Ay, ¿dónde la ponemos? Está muy caliente, va a quemar esto. Siguiente paso. Cortamos la carne lo más casi delgada posible. No muy delgada porque se te va a quemar y no muy gruesa porque no va a cocer. ¿Puedes pensar que después esto era una vaquita? Este cuchillo no corta. Vamos a buscar otro ángulo. El chiste está en no cortarlo todo. Si no lo cortas hasta casi cortarlo y lo abres. Y ¡bam! Tienes un bife. ¡Bam! Le pones aceite. Ahora hay 2 maneras de hacer bife, con sal o sin sal. Tú decides cuál. Me ha dicho que un buen truco para que la sal no se humedezca es poniéndole arroz a la sal. Arroz no cocido, digo. Y después el aceite. Cuando empiece a sangrar le das la vuelta. Eso dice mi abuelita. Es un buen momento para empezar a hacer una ensalada. Porque aquí nos gusta mantenernos saludables. Puedes picar el tomate como tú quieras. Yo lo voy a picar así. No, mentira. Nos volvemos a encontrar. Gran amigo y enemigo. Para que la cebolla no sea tan amarga, ponerla en agua. Tiene que quedar algo así. Cuando esté listo, ¡bam! A un plato. Utilizamos el mismo sartén. Ya, y le colocas aceite en cantidades casi industriales. Perfecto. Una vez que haga eso, cuando estén doradas, las sacas porque si no se van a quemar. Una vez con todos los ingredientes, sirves. Mitad de cocinar es poner en el plato y la otra es cocinar. Que no te engañes. Queremos que sea saludable. Después de años y años, un bife. Si te gustó este video no te olvides darle like,
suscríbete para muchos más videos. Y si tienes algún comentario o algo que quieras que nosotros sepamos, déjalo aquí abajo en la cajita donde dice escribe. Y no te olvides, por favor, compartirlo por Facebook, por Twitter, por Instagram, por lo que tú quieras. Síguenos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima. Hombre, mujer o tal vez niño. Debería estar haciendo tarea. Bueno, nos vemos en la próxima.